Esto sería lo que se denominaría una familia en sentido restringido. En cambio, va a haber una llamada familia comuni juridicta, que quiere decir familia que dice un derecho común. Esta es la familia llamada en sentido amplio y estaría formada por el conjunto de todas las personas que estarían sometidas a la autoridad de un pater o de un único pater si éste no hubiese muerto. ¿Podría repetir, profe, porfa? A ver si me sale igual. Que estaría formada por el conjunto de todas aquellas personas que estarían sometidas a la autoridad de un único pater family si éste no estuviese muerto. Para que se den una idea de la diferencia entre una y otra, una la tenemos que imaginar como una familia lineal. No te mezcles con el sui juris, es sui, no siu. Siu es el guaraní, sui, yuri. El único que va a ser, el único que sería isu yuri sería el pater, pero ahí vas a ver la diferencia. En general, en una familia de derecho propio, habría un solo pater, porque sería una familia en sentido restringido. En cambio, en una familia de derecho común, habría muchos pater, porque el pater original está muerto, pero si estuviera vivo, todos reportarían a él. ¿Qué quiere decir? Aún hay que entenderla como una familia lineal, la familia de derecho propio, y a la otra como una familia en sentido vertical, como un árbol, ¿sí? Y como si tuviéramos un árbol de Navidad y la estrellita del árbol fuera el primer pater de toda esa familia, que se murió, pero de él se fueron desprendiendo diferentes familias, que serían las ramitas del árbol, ¿sí? Ahora, si él estuviera vivo, todas esas ramitas reportarían a él. ¿Se entiende? Con lo cual estaría formado por muchos suyuris, esa familia. ¿Queda claro más o menos el sentido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Vamos a ver también que va a hacerse una clasificación entre familias agnaticias y familias cognaticias. A ver, le voy a poner acá en el chat. Esta forma de familia está dada por los vínculos, ya sea el vínculo agnado o el vínculo cognado. ¿Esto es de Ulpiano también? No, es otra clasificación. Ulpiano quedó entre las familias de derecho estricto y en sentido, o sea, las familias en sentido amplio y en sentido restringido. La primera, la familia agnaticia, estaba formada por un conjunto de personas que se encuentran bajo la misma potestad doméstica.
o que lo estarían si un pater family estuviera vivo, un pater family común, obviamente, estuviera vivo, por línea masculina, exclusivamente, y hasta el sexto grado de parentesco. Y hasta el sexto grado de parentesco. Es lo que se llaman los agnados. Después lo vamos a ver en la parte de sucesiones también, que tienen vocación hereditaria, ¿sí? Es como un orden hereditario el ser agnado. Gallo va a decir, Gallo con Y, va a decir que van a resultar agnados todos los parientes por línea masculina, es decir, todos los parientes por línea paterna. Y van a formar parte de esta familia la mujer que ingresa, y les voy a poner acá, conventio in manu, es una de las formas de contraer matrimonio, la mujer que ingresa conventio in manu, ya sea casada con el pater o con un fili sometido a su patria potestad. Los fili legítimos o hijos legítimos, tanto hombres como mujeres, y los descendientes legítimos de sus hijos y nietos varones. Fíjense que excluyen a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer se ha ido a otra familia. Vamos a ver que la mujer está condenada a sufrir una capite diminutio mínima y cambiar de familia. Por lo tanto, solamente este parentesco se va a transmitir por la línea de los varones. Así como también van a integrarlo las personas que ingresaran a la familia a través de la adopción y la adrogación. Son dos formas de ingresar a la familia que después la vamos a ver. Y así también los hijos póstumos del pater, o sea, aquellos que nacieran después de la muerte del pater. Podemos decir que este es un vínculo creado y puramente jurídico. ¿Qué quiere decir? Creado por la ley, algo que fue establecido por la ley y que se deriva de la estructura patriarcal romana.
En cambio, la familia llamada cognaticia va a ser el lazo de parentesco sanguíneo entre individuos que descienden el uno del otro o que reconocen un tronco común. Y lo importante de este parentesco es que de ahí se va a derivar lo que se llaman las líneas sucesorias, ya que dentro de él, o sea, dentro de la familia cognaticia, vamos a encontrar los parentescos en línea recta, o sea, aquellos que nacen unos de otros. Y cuyos grados se miden en forma ascendente y descendente. Profe, ¿me lo podía repetir, por favor? A ver cómo te... a ver, léeme cómo, a ver cómo armé la frase, porque no me acuerdo. No, yo me quedé en parentescos en línea recta nada más. Ahí lo digo, En Línea recta, aquellos que nacen. aquellos unos que de nacieron otros. los unos de otros, creo que dije. ¿Cómo se miden? Y se mide en forma ascendente y descendente. Por eso cuando tenemos hijos hablamos de descendencia, ¿sí? Y también una línea llamada colateral o parientes colaterales, que son aquellos que sin descender en forma directa uno de otros, tienen un ascendiente o tronco común. Por ejemplo, los hermanos no descienden uno de otro, pero reconocen el tronco común en el padre, ¿sí? Por lo tanto, mi hermano no está en la línea ni ascendente ni descendente, sino está dentro de la colateral en primer grado. ¿Como hermanastros? No, tu hermano. Tu hermano es un colateral, no está ni en línea recta ni en línea, o sea, no está en línea recta, ni ascendente ni descendiente. Sí, entiendo. Está a tu Sí, costado. ¿Me entendés, Adriana? sí, entiendo. Claro, porque ¿de dónde descienden vos y tu hermano? De tu papá y de tu De mamá. papá, y los ascendentes son los hijos. Los descendientes son los hijos de descendientes son ustedes, los hijos. ¿sí? Sí. Con respecto a tu papá, vos sos una descendiente. Sí. Con respecto a vos, tus hijos son tus descendientes. Sí. Y con respecto a tus hijos, vos sos un ascendiente y tus padres son otros ascendientes. ¿Sí? Sí. ¿Qué Y importancia los colaterales sí son los hermanos y Exacto, hermanas. los hermanos, los tíos, los primos. Bueno, ¿qué importancia tiene eso? La importancia que tiene es para medir los grados hereditarios. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cuando veamos la parte sucesoria en Roma, los romanos van a establecer un principio que dice que la herencia siempre baja, o sea, se transmite a los descendientes, en ausencia de descendientes sube y se transmite a los ascendientes, y en ausencia de descendientes y ascendientes se desparrama y va a los colaterales. ¿Sí? Eso después lo vamos a ver. Bueno, también utilizaron un término que se denominó familia gentilicia. Familia gentilicia.
Era muy similar a la familia agnada, pero no se agotaba en la sexta generación, ¿sí? O en el sexto grado, sino que se transmitía en forma ilimitada hasta el origen de Roma. Ese que se conoce por el concepto de la gens o gens. Y fue originalmente, o fue el origen, del patriciado romano. Por eso, cuando ustedes leen historia de Roma, van a ver que hablan de la gens Cornelia, ¿sí? La gens Julia, la gens Flavia. Eso está retrotrayéndolos a las primeras familias patricias que poblaron Roma. Es más que nada, más que un vínculo de parentesco, tiene una importancia más que nada social, cultural. Bueno. Y por último, vamos a encontrar una llamada familia por afinidad o parentesco afín, que va a estar representado por la relación que va a unir o vínculo entre uno de los cónyuges y los agnados o cognados del otro. Es lo que hoy decimos, mi cuñado, mi cuñada, mi suegro, mi suegra. Esos son parentescos por afinidad. Fíjense qué minuciosos que fueron, ¿no? ¿Y por qué van a ser tan minuciosos en las relaciones de parentesco? Porque precisamente el parentesco es la base del derecho sucesorio. Y como ellos avanzaron como ninguna otra civilización en materia sucesoria, tenían que tener bien delimitado cómo se iban a manejar los vínculos para la transmisión de esos derechos. Bueno, ahora vamos a pasar de vuelta al Power. Acá está, también en esta plaquita, está hablando de los conceptos de familia en sentido estricto, en sentido amplio. Con otras palabras, le va a decir más o menos lo mismo que estuvimos viendo hasta ahora. Acá les marca cómo se extinguía el vínculo. O sea, el vínculo es dejar de depender de la patria potestad del pater, en realidad. Y en la línea de los varones... ¿Se lo puede agrandar? Ah, perdón, sí. Perdón. ¿Cómo se extinguía ese vínculo? El vínculo se extingue en los varones por la emancipación, o sea, por liberarlos de la patria potestad del pater. Y en las mujeres se extinguían cuando se realizaba un matrimonio cum manu. ¿Qué quiere decir? La hija o la mujer, podía ser hija o nieta, se iba a otra familia, por lo tanto, el vínculo se extinguía. Acá dice que muerto el pater, el vínculo agnaticio se conserva respecto a todos los que habían estado sometidos a la potestad del difunto. Se mantiene el agnaticio, pero el cognaticio se va a generar en otra familia. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos que se emancipan por la muerte del pater van a formar sus propias familias, que van a ser familias cognadas, pero van a seguir manteniendo un vínculo agnaticio. ¿Sí? Bueno, acá les vuelvo a hablar de la cognación, las líneas rectas, las ascendientes, los descendientes, los colaterales, ¿sí? Lo que estuvimos hablando ahora.
Esa familia o domus, en realidad, domus era, se decía que estaban en el domus porque dormían todos bajo el mismo techo. Y estaba formada por un solo sui iuris. Hay alguien golpeando. Ah, me engañó. Ah, no, ahí está. Le decía que está formada por un solo sui iuris, que es el pater family, y una cantidad ilimitada de alieni iuris, o sujetos de derecho ajeno. Esa cantidad que no tenía límite de derecho ajeno estaba formado, obviamente, por personas libres, que era la mujer sometida al poder del pater, los hijos, descendientes por línea de varones, y los extraños que fueran ingresados al grupo, ya sea por adopción o por abrogación. Ahí cuando habla de sui iuris, por abrogación, vamos a ver que es un tipo de adopción muy particular que se realiza por los romanos en prevención de que el grupo familiar quedara sin la protección del pater y sin ningún hijo varón en condición de sucederlo, ¿sí? Es como incorporar un suplente a la familia para reemplazar al pater, pero que tenía que tener la calidad del pater porque no se podía improvisar. Tenía que ser alguien que estuviera ya compenetrado con las tareas del pater, porque las tareas del pater no eran solamente ser el pater, sino que era ser el jefe de un grupo social, ¿sí? Ya vimos que el pater lleva la contabilidad de la familia a través de los libros. Entonces no podía cualquiera hacerlo. En realidad lo que se va a convertir esta abrogación va a ser una unión de familias, porque el sui iuris que venga va a venir con su familia completa. Y acá cuando habla de los no libres, yo disiento un poquito de que en realidad los esclavos no forman parte de la familia, sino que sirven a la familia. Cuando habla de los esclavos y las personas entregadas al pater en mancipium, es una de las formas, ahí está al revés, la letra es mancipium, es una forma en que una persona libre es entregada de una familia en otra, en la llamada in causa mancipi, ¿sí? El pater family va a ejercer poderes de supremo juez. ¿Qué quiere decir? Que va a administrar justicia dentro de su familia. Dentro de ellas tenía el poder de excluirla, o sea, de sacarla del domus, de echarla, de castigarla, flagelarla, de mantenerla reprimida o retenida a través de una prisión, o incluso darle muerte. Esto con el tiempo, estos poderes se fueron atenuando mucho, sobre todo con la entrada del cristianismo en Roma. Y obviamente gozaba de la titularidad y administración de los bienes de la familia. Por eso se denomina el conjunto ese de bienes, se llama patrimonio o familiam. El pater tiene varias facultades o varias potestades que ejerce, y se entiende como potestades del pater ese conjunto de poderes que el pater family ejercía sobre las personas libres que constituyen la comunidad familiar y sobre las que no son libres también. La primera es la manus, ¿sí? Que es la potestad sobre la mujer casada. Por eso se dice que la mujer entra conventio in mano con el pater. En segundo lugar es la patria potestas o patria potestad, que va a ser la autoridad que va a tener sobre todos los descendientes y sobre aquellos que entraran a la familia por adopción, por abrogación o por legitimación. Y por último, la dominica potestas o dominica potesta, que es la potestad del pater sobre los esclavos. En algunos libros lo van a tener como dominium, ¿sí? Y acá remarca que la patria potestad era solo para los ciudadanos romanos de sexo masculino. ¿Qué quiere decir? Que ningún extranjero
podía ejercer la patria potestad. Y obviamente ninguna mujer. ¿Cómo se ingresa a la familia? A la familia se va a ingresar en forma natural por nacimiento o por acto jurídico, ya sea adopción, atrogación o convenio in mano. El nacimiento va a ser el modo normal de entrar a la familia. Y se hace miembro de una familia aquel que ha sido procreado en justas nupcias, ya sea por el pater o siendo hijo legítimo de sus descendientes varones que no estuvieran emancipados. ¿Qué quiere decir? Que siguieran perteneciendo o estando bajo la patria potestad del pater. Los descendientes por línea femenina no eran miembros de la familia proprio iure, ya que pertenecían a la familia de su respectivo pater. ¿Qué quiere decir? Que una hija que se casó pasa a integrar la familia de su esposo y por lo tanto no está bajo la patria potestad de su pater, sino que está bajo la patria potestad del pater de su esposo. Ahora viene una clasificación de hijos que se va a mantener durante mucho tiempo en la historia del derecho. Y los primeros que se llaman, o el primer nombre que nos sale a la vista es el de hijos justos. Dice que es el hijo concebido en justas nupcias. ¿Qué quiere decir? Es aquel que nace después de los 180 días de la celebración del matrimonio y antes de los 300 días de su disolución. ¿Recuerdan que hicimos alguna vez hicimos una tablita que decía que esa tablita de los 180 días y los 300 servía para imputar la paternidad de una persona o de un niño a quien hubiera convivido con su madre en ese lapso? Precisamente ese lapso se utilizaba, entre otras cosas, para considerar justos o injustos a los hijos, ¿sí? Pero se admitía que el marido reconociera al hijo nacido antes del plazo legal y que desconociera la paternidad del nacido después, invocando ausencia, enfermedad u otra causa debidamente justificada. O sea, como si pudiéramos impugnar la paternidad, ¿sí? Lo que hoy sería una acción de filiación. En la época de Justinianos va a haber una clasificación de hijos dividida en tres partes. Los hijos llamados legítimos o justos, que son aquellos que son nacidos del matrimonio. Los hijos liberi o naturales, que son nacidos en el concubinato. Y los hijos espurii, que son nacidos de uniones no estables, ¿sí? Como si dijéramos hoy, aquellos que nacen de un touch and go iban a ser considerados espurios. ¿Por qué? Porque el concubinato es una unión estable, ¿sí?, de aquellos que no pueden celebrar justas nupcias. Aquellos hijos que hayan nacido en un concubinato iban a seguir la condición de la madre. ¿Por qué? Porque para el romano rige el principio que la madre siempre es cierta. Pero en determinados momentos, para favorecer el matrimonio legítimo, se va a introducir la legitimación como el medio jurídico por el cual el hijo natural alcanzaba el carácter de legítimo, quedando sometido a la patria potestad en calidad de alieni iuris. ¿Qué quiere decir? Se legitimaba al hijo. Se lo transformaba de un hijo liberi y natural en un hijo legítimo o justo. ¿Qué requisitos debía tener esa legitimación? Que el hijo hubiera nacido en concubinato.
No se podía legitimar a hijos adúlteros, incestuosos o espurios. Segundo, el consentimiento del hijo. ¿Por qué? Porque la legitimación le hacía perder la calidad de su iuris. Pasaban a convertirse en alieni iuris del pater que lo otorgaba. ¿Y cuáles eran las formas de legitimar? La más normal, y por eso se hizo, era la legitimación por subsiguiente matrimonio de los padres. ¿Qué quiere decir? Cuando los concubinos se unían en matrimonio, sus efectos equiparaban al hijo legitimado con el nacido en justas nupcias. Ustedes me paran si hay algo que no entienden, ¿eh? Porque yo como no les veo las caras, pero y no veo no puedo ver tampoco el chat al presentar pantalla. Así que ustedes, si tienen algún problema, activen el micrófono y me paran, por favor, ¿eh? Ok, profe. Va a haber otro tipo de legitimación llamada por oblación a la curia. Esa oblación en curia es a los comicios curiados. Recuerdan que cuando vimos al principio comicios dijimos que los comicios curiados o comicios calados o calatis comiti, como le figuran en los libros, tienen función sacramental en los términos de familia. Por ejemplo, vamos a ver cuando lleguemos a la parte sucesoria que hay un llamado testamento ante los comicios calados también, ¿sí? Acá es cuando el padre carecía de hijos legítimos, ofrecía a su curia un hijo nacido en concubinato para repoblarla, o casaba a su hija nacida en concubinato con un decurión, que era un encargado de cobrar impuestos. Y el hijo solo adquiría la condición de legítimo respecto de su padre. Posteriormente, y a través de una constitución imperial, a través de un llamado rescripto del príncipe, se iba a legitimar los hijos del matrimonio cuando concurrieran dos circunstancias. Que el matrimonio fuera imposible por impedimentos legales. En realidad, los impedimentos legales los vamos a ver como impedimentos para contraer matrimonio después. Y que los padres no contaran con hijos legítimos. ¿Qué se buscaba con esto? La perpetuación de una familia. Porque acá le está remarcando que no contaran con hijos legítimos. Entonces tienen que convertir en legítimo a un hijo para poder seguir manteniendo la subsistencia de esa familia. Esta forma producía efectos plenos y se introducían a la familia del pater. Otra forma de entrar en la familia es la adopción. La adopción es un acto jurídico por el cual un alieni iuris entra o deja una familia para entrar a otra en la misma calidad. O sea, sale un alieni iuris de una familia y entra en la calidad de alieni iuris de otra familia. La adopción en la época de Justiniano requería que el adoptante se presentara junto al pater y su filius ante el magistrado de su domicilio, donde ante la declaración de 3 sujetos intervinientes declaraba la adopción. Se podía adoptar atribuyendo al adoptado la calidad de hijo, sobrino o nieto. El adoptante debía ser por lo menos 18 años mayor que el adoptado. Fíjense que esa diferencia de edad todavía figura en nuestra legislación. Figuraba en la ley anterior de adopción y creo que en la nueva también lo conserva. ¿Y por qué? Porque en realidad marca una generación en Roma. Un romano a los 18 años generalmente había sido padre. ¿Por qué? Porque se podían casar apenas entrara en la pubertad. A los 12 la mujer y a los 14 los varones. Por lo tanto, era normal que a los 18 años ya fueran padres. Por lo tanto, los 18 años marcan una generación de diferencia.
ahí le ponía algo importante, que no se podía adoptar a los castrados. ¿Por qué? Porque en realidad la adopción tenía un fin de generar o incrementar la descendencia. Y si ustedes incorporaran a una familia a un castrado, no tendrían posibilidad de agrandar la descendencia de esa familia. Y remarca también que no se podía adoptar por segunda vez. ¿Qué quiere decir? Solo se podía adoptar una vez a una persona. Efectos. Hay dos tipos de adopción. Fíjense qué casualidad que la ley actual también consiste en una adopción plena y una adopción simple. En Roma, si bien no guarda los mismos parámetros que en la actualidad, también existen dos tipos de adopción, una plena y una llamada minus plena. Precisamente la plena de la época romana no coincide con lo que es en la actualidad, porque en Roma la adopción plena la realizaba un ascendiente del adoptado. ¿Qué quiere decir? Que se va a desligar de su familia natural, de su familia cognaticia. Al ser adoptado por un ascendiente, ¿sí? El ascendiente, ¿quién puede ser? Un abuelo. En la actualidad eso no se permite porque se estaría suprimiendo un vínculo natural para crear un vínculo artificial o jurídico, ¿sí? Le estoy sacando el título de abuelo, que lo tiene por derecho natural, para convertirlo en un padre por un vínculo artificial, ¿sí? Por eso ese tipo de adopción en la actualidad no se produce. Y en Roma la adopción menos plena, que va a ser realizada por un extraño a la familia. Y solo va a tener derecho a la sucesión respecto de su adoptante. Una forma especial de adopción es la llamada atrogación. Porque acá el que es adoptado, ¿sí? Entre paréntesis, que el término es atrogado para diferenciarlo, va a ser un sui iuris. ¿Qué quiere decir? Un pater family, que va a traer consigo necesariamente a la nueva familia, ¿sí? Tanto a los filius como a su patrimonio. Sería como si fuera una unión de familias. Este pater family va a sufrir una capitis diminutio mínima y se va a convertir en alieni iuris del pater atrogante, ¿sí? Se va a extinguir un domus, un culto, y un patrimonio se va a confundir. Por lo tanto, debía ser aprobado por los pontífices, quienes realizaban encuestas respecto al atrogante y al atrogado. ¿Por qué? Sobre todo para que no se creyera o no se hiciera esto con un fin de captación económica, para que el pater atrogante no intentara solamente captar el patrimonio del atrogado. Si estas encuestas eran negativas, no había atrogación. En cambio, si eran positivas, el pontífice máximo realizaba una interrogación al pueblo, al atrogante y al atrogado. Y después debía ser votado por las curias. Los pontífices van a proceder ante el comicio a la desestatio. Ahí donde dice desestatio es detestatio con T, ¿sí? Significa detestar lo sagrado, por lo cual se va a extinguir todo vínculo entre el atrogado y su antigua genes. ¿Cuál era esa detestatio sacrorum? La llamada detestatio de aqua et ignus, la detestación del agua y el fuego. ¿Por qué? Porque eran los símbolos con los cuales se le realizaban ofrendas a los dioses familiares. Por eso de lo que va a estar renegando es del culto familiar.
¿sí? Precisamente, a lo mejor yo les dije en algún momento que el agua y el fuego siempre fueron símbolos sagrados. Por eso todavía el catolicismo, cuando se bautiza, se le echa agua en la cabeza de las criaturas y uno de los que participa en el acto lleva una vela. Ese es el símbolo del agua y el fuego, ¿sí? Ese agua y el fuego precisamente no se iban a oficiar más en esa familia. No se le iba a rendir más culto a los dioses familiares, por lo tanto, ese culto moría, ¿sí? Moría para incorporarse a lo que era el culto familiar del pater que lo atrogaba. El patrimonio del atrogado se incorporaba o se confundía con el patrimonio del atrogante. Acá hay una prevención que para evitar fraudes a los acreedores del atrogado, para no causarle perjuicio a terceros, antes de confundirse los patrimonios, debían ser satisfechas todas las deudas que tuviera el atrogado con sus acreedores. También se pidió como requisito que el atrogante tuviese más de 60 años, o sea, el pater que atrogaba tuviese más de 60 años, no tuviese hijos varones en condiciones de sucederlo, debía contar con el consentimiento del atrogado, y tampoco podía hacerlo una persona que tuviera una categoría inferior al atrogado. O sea, que el atrogante siempre tenía que ser de una categoría o una condición igual o superior al atrogado. Acá volvemos sobre los poderes que tenía el pater. Estos poderes siempre nos van a marcar una relación de protección o poder. Y en principio decimos que era una persona de derecho propio, no dependía de nadie. Y él era el símbolo de la existencia de la familia, porque sin él no había familia. Y dentro de sus potestades, ya hablamos de la patria potestad, que es ese conjunto de derechos de deberes con respecto de los hijos. La manus o manus maritalis, que es la que está sobre la esposa que ingresa conventio in manu en la familia. La dominica potesta sobre los esclavos. El mancipium o quasi servidumbre de personas libres que fueron vendidas al pater family, aquellas que son entregadas in causa mancipi. Y el dominium o señorío absoluto sobre las cosas, o sea, sobre todo aquello que puede ejercer derechos reales. Tiene el derecho a la vida, a la muerte, a exponer, es lo que se denomina el abandono, ¿sí? Puede vender a los hijos, entregarlos en noxa, lo que se llama noxa dandi, designarle tutor a sus hijos y oponerse al matrimonio de ellos. Con el paso del tiempo, estos poderes que fueron considerados inhumanos se fueron atenuando. Y en la época de Justiniano quedó reducido al simple poder de corrección y disciplina de sus hijos y a vender a sus hijos solo en caso de extrema necesidad. El derecho romano le fue concediendo progresivamente a los hijos de familia la titularidad de derechos patrimoniales,
por ejemplo, con la concreción de los llamados peculios. Y después vamos a ver qué son. En realidad, peculio es un conjunto o partículas, de ahí viene su nombre, ¿sí? Porque peculiaridad es particularidad, por lo tanto peculio es partícula, ¿sí? Es una partícula de bienes que le son entregados a un fili familia o a un esclavo para que éste los administre y en algunos casos pueda disponerlo por acto de última voluntad. Según el origen que tengan, estos peculios se van a llamar profecticio, llamado peculio profecticio, que constituía o estaba constituido por pequeñas sumas de dinero o de otros bienes que el pater le entregaba al fili en goce y administración, pero respecto de los cuales no tenía ningún poder de disposición, o sea que solo podían administrarlos. Un llamado peculio castrense, que era todo lo que el hijo adquiría por su condición de militar. Y acá pone como ejemplo el sueldo, porque precisamente ese término sueldo viene del pago que reciben los militares, porque en realidad se denominaba soldata, y era el pago que recibían por su trabajo como soldados. El tercer peculio, llamado cuasi castrense, eran los sueldos y retribuciones que un fili podía recibir por sus funciones en el Palacio Imperial, que luego se aplicó a cualquier cargo público. Y por último, el llamado peculio adventicio, o bona adventicia, o bona materna, que eran los bienes heredados de la madre. O sea, por la línea materna. De los cuales el pater tenía el usufructo y la administración. Y se extendió a todos los ascendientes maternos, o sea, de los abuelos por línea materna, los bisabuelos por línea materna. ¿Cómo se va a extinguir la patria potestad? La patria potestad en principio tiene un carácter perpetuo en Roma. En la actualidad la patria potestad se extingue a los 18 años, ¿sí? Pero en Roma no tenía límite. Se va a extinguir solamente por muerte del pater, por lo cual los hijos quedan en condición de emancipados, por sufrir una capite diminutio máxima del pater, o por sufrir una capitis diminutio media cuando el pater por alguna causa pierde la ciudadanía. También se iba a extinguir cuando el hijo o hija asumían un cargo en la iglesia o funciones públicas de importancia, cuando el hijo fuera dado en adopción o la hija se hubiera casado, con lo cual sufren ambos, el adoptado, o el dado, o mejor dicho, el dado en adopción y la hija que se ha casado, sufren una capitis diminutio mínima y pierden el estado de familia, por lo cual queda extinguida de pleno derecho la patria potestad.
es la emancipación? Ese término emancipación ha llegado hasta nuestros días, aunque en la actualidad tiene prácticamente poca virtualidad o poca existencia, desde el momento de la baja de la edad, al bajarse la edad de los 21 a los 18 años, para extinguir la patria potestad, prácticamente ya no hay emancipación, ¿sí? La única que podría llegar a quedar es la emancipación por matrimonio, pero sería la única. Esta emancipación es un acto de liberación de la patria potestad que es realizado por voluntad del pater, que puede ser realizado a cualquier edad del hijo. Y para disolver, perdónenme, pero tengo que tomar agua porque si no me muero. Ustedes vieron que en placas anteriores hablamos de la adopción. Y precisamente lo que vamos a hablar ahora es una de las formas en las cuales se lo emancipaba para darlo en adopción. En realidad, emanciparlo es darlo a través de la emancipatio, ¿sí? Y esta emancipación se realizaba a través de 3 ventas sucesivas al hijo, o sea, 3 emancipatios sucesivas del hijo. Luego fue desplazada con la emancipación anastasiana, que es la que yo le comenté que se daba por rescripto príncipe del emperador Anastasio. Esa emancipación convertía a un fili famili en sui iuris, persona libre de toda patria potestad, y lo erigía en nuevo jefe de una familia o en jefe de una nueva familia. Y era prácticamente irrevocable y solo podía quedar sin efecto cuando el hijo incurriera en ofensa, injuria o malos tratos para con su padre. Lo cual también vamos a ver después que lo va a convertir en indigno para sucederlo. Ahora vamos a ver el matrimonio. El matrimonio en Roma es entendido como la cohabitación de 2 personas de distinto sexo con la intención de ser marido y mujer, de procrear y educar a sus hijos y constituir entre ellos una comunidad absoluta de vida. Esa es una definición de matrimonio, ¿sí? En realidad, fíjense que no solamente dice quiénes pueden celebrarlo, sino para qué lo celebran, ¿sí? Con qué intenciones lo celebran. Hay una definición que se va a hacer posteriormente con la entrada del cristianismo y que va a estar definida en el Código Canónico, que habla que el matrimonio es el remedio a la concupiscencia. ¿Qué quiere decir concupiscencia? A la vida disipada, a no tener mujer estable, ¿sí? Es en otra época, pero en realidad, si ven los principios, es lo mismo, porque lo que tiende es a que se forme una familia, ¿sí? En forma definitiva. Por eso los principios del matrimonio cristiano hablan de lo que Dios ha unido, el hombre no ha de separar, ¿sí? Bueno, volvamos al derecho romano. Va a pedir 2 tipos de elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Objetivamente debe haber cohabitación, o sea, convivencia, ¿sí? Y va a existir aún en el caso de que los esposos no compartieran el mismo hogar. Y podía contraerse el matrimonio hasta aún cuando el marido estuviera ausente, siempre que la mujer entrara a su casa. La ausencia de la mujer impedía el perfeccionamiento del matrimonio. Fíjense que hasta no hace muchos años existía el matrimonio entre ausentes en nuestro país. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona brindaba el asentimiento conyugal por uno que no estaba presente, y el matrimonio igual se celebraba, ¿sí?
En la actualidad eso no existe. Con respecto al elemento subjetivo, se va a llamar affectio maritalis, que es la intención permanente y recíproca de tratarse como marido y mujer. Quiere decir, la intención permanente y recíproca de estar juntos, además, ¿sí? Tiene que ser duradera y continua. Y no era un simple consentimiento, no es una cosa del momento, sino que es una relación fáctica, o sea, de hecho, que va a crear un estatus, el estatus de marido y el estatus de mujer, y que tenía más importancia que el elemento objetivo. Y esta afectio no podía quedar solo en la conciencia de los cónyuges, sino que debía ser pública y conocida por todos. Se demostraba mediante la declaración de los esposos, parientes y amigos, mediante una manifestación exterior llamada honor matrimonio. Era el modo de comportarse en sociedad, el trato que el marido dispensaba a la mujer y tenía un carácter monogámico, que quiere decir que no podía tener más de una mujer. No sé si acá lo pone, pero generalmente eso se traducía, eso representaba un estatus, y el estatus se traducía a través de, esperen que voy a salir de la página y le voy a poner en el chat. Tres términos: nomen, tractatus y fama. Ser nombrada como esposa de, ser tratada como esposa de, y ser conocida públicamente, por eso habla de fama, como esposa de, ¿sí? Por eso ese matrimonio debía reunir estos tres elementos que son los configurativos del Estado, los que configuran el Estado de una persona, ¿sí? Acá hay dos definiciones del matrimonio. Una de las institutas, que dice que es la unión del varón y de la mujer que comprende el consorcio indivisible de la vida. ¿Por qué? Por eso se habla de consortes. Aguárdeme porque hay alguien que quiere entrar. Por eso se habla de consorte. ¿Por qué? Porque es un consorcio. Tiene... el consorcio es como si fuera una sociedad de dos, ¿sí? Por eso se habla de consorcio. Y Modestino, por su parte, dice que son la unión del varón y de la hembra, ¿sí? Fíjense que no habla de varón y mujer, sino que el varón no es macho, sino es varón, pero la hembra no es mujer. Es una definición muy, muy trucha, muy de la época, en la cual el hombre tenía un valor y la mujer otra, ¿sí? Hubiera sido más lógico que hubiera puesto son una unión del varón y la mujer, ¿sí? Pero puso que es la unión del varón y de la hembra y del consorcio de toda la vida, comunicación del derecho divino y humano, ¿sí? Muy rebuscado para lo divino, pero muy ordinario para definir a la mujer. Este término esponsales se utiliza todavía en la actualidad, y es cuando uno celebra un matrimonio con misa de esponsales, ¿sí? En realidad, ese término esponsal viene de esponcio, que es ese contrato verbal y solemne que vimos en la clase anterior o en la otra anterior, ¿sí? Y constituía una promesa formal de celebrar el matrimonio, que era realizada por los cónyuges o por su pater family. Y precisamente su nombre va a derivar de esponcio, que es ese contrato formal y solemne que se usa para formalizar o perfeccionar una promesa. ¿Qué capacidad se requería? Igual que el matrimonio y sus impedimentos. Y podían celebrar esponsales,
¿sí? Que no es casarse, sino es prometer casarse, los mayores a los 7 años de edad. ¿Qué quiere decir? A partir de que dejan la infancia, ¿sí? Esa primera etapa, ya pueden ser prometidos, esa sería la palabra, prometidos en matrimonio. Y la viuda, luego del año de luto, que más que un año de luto, en realidad a la viuda lo que se le pide es un año de no comprometerse o no celebrar matrimonio por el tema de los hijos que pudieran haber del matrimonio anterior, digamos, del viudo, del muerto, ¿sí? Sería para evitar lo que ellos llaman la turbación de la sangre. Bueno, ahí le dice que va a estar sujeto a acciones de injuria, aquel que ofendiera a su futura esposa, y se considera adulterio a quien no fuera fiel a esta promesa, cosa que me parece muy trucha, porque no se podría mantener. Y para garantizar el cumplimiento, se acompañó el ofrecimiento matrimonial con arras. Este término lo van a poder ver, se llamaban arras esponsaliciae. Ese término arras va a pasar al derecho español bajo un nombre que se va a llamar señal y que va a derivar luego en seña. Por eso es señal, seña o arras, ¿sí? Que era lo que se ofrecía en garantía por el cumplimiento de la obligación asumida, y que eran perdidas porque las había dado si incumplía la promesa, ¿sí? O igual que aquel que las recibía y no cumplía, las devolvía. Los obsequios que se hubieran hecho a los prometidos eran en realidad donaciones sujetas a la condición de celebrar matrimonio. Y si ese matrimonio no se realizaba, se devolvían los regalos, ¿sí? O sea que estaban sujetos a una condición ¿de qué carácter? Adquisitiva o resolutoria. O suspensiva o resolutoria. Suspensiva. Muy bien, suspensiva. Porque cuando Sí. apenas se casaban, adquirían los bienes, ¿sí? Bueno. Y obviamente se iba a extinguir esa promesa por muerte, capite diminutio máxima, impedimento matrimonial o desistimiento de uno o de ambos, ¿sí? El matrimonio cum manu era aquel según la cual la esposa se dice uxor, por eso todavía utilizamos el término uxoricidio, ¿sí? Cuando un hombre mata a su mujer, lo que hoy denominamos genéricamente, ¿sí? Femicidio, para hacerlo más abarcativo y no solamente con el vínculo matrimonial. En realidad, cuando uno mata a la esposa, además de cometer un femicidio, está cometiendo un uxoricidio en los términos antiguos del derecho penal, ¿sí? Esta uxor o esposa se convertía en un fili famili del pater y quedaba sometida a su patria potestad y ocupaba el lugar de hija si se casaba con el pater, y si se casaba con alguien sometido a la patria potestad del pater, por ejemplo un fili, se la denominaba o se decía que entraba en loco nepotis. Ahí le falta una O a la neptis, ¿sí? Es loco nepotis. Se lo voy a poner en el chat porque este término les va a sonar de les va a sonar de otro lado a ustedes.
loco nepotis. ¿Escucharon ese término nepotis ustedes alguna vez? No. No, profe. No. No, profe. Sí que lo escucharon. En nuestro país es sumamente difundido ese término. Se da en la política, se da en el sindicalismo, ¿sí? Nepotismo es una forma de gobierno, ¿sí? Es una forma de gobierno por la cual el poder se traspasa a sus herederos. Y viene precisamente de ese término nepotis, que es nieto. Es cuando se va traspasando el poder de una generación a otra. Por ejemplo, acá tenemos ejemplos en la política, acá tenemos ejemplos en el sindicalismo, ¿sí? En los cuales los padres le pasan la pelota a los hijos y los hijos con suerte se la pasarán a los nietos, ¿sí? Pero es una de las formas impuras de gobierno. Bueno, el marido no tenía derecho de venderla, darla ni matarla. Respecto al patrimonio, se hallaba la esposa en calidad de hija. Y si ella era sui iuris, todo su patrimonio se traspasaba al pater. Si no era sui iuris, ella debía venir con una dote, ¿sí? Que fue lo que vimos como contrato verbal y solemne, lo que se llama dotis dictio o promesa de dote. La manus va a requerir un acto legal especial para que el marido adquiriera tal potestad. Y los actos que se podían realizar eran de 3 tipos. O sea, era la forma que se perfeccionaba el poder de la manus respecto de la mujer. La primera es la llamada confarreatio. Están puestas no casualmente así, sino que es el orden de importancia que se le dio en Roma. La confarreatio era el matrimonio perfecto, ¿sí? Porque involucraba una ceremonia religiosa. La segunda, ahí le falta una T en la plaquita, no es coempio, sino es coemptio, con T, PT, coemptio, y que tiene vinculación como una compraventa, porque en realidad vimos que la compraventa se llama emptio venditio, ¿sí? Precisamente es como si comprara a la esposa. Y la tercera, que vamos a verla después en detalle, es el usus, ¿sí? Con lo cual prácticamente hablaríamos de usucapir a la esposa, ¿sí? Medio ordinario el término, pero es así. La confarreatio es una ceremonia religiosa de una solemnidad única. Los desposados se hacen recíprocamente solemnes interrogaciones y declaraciones ante 10 testigos, que eran todos ciudadanos romanos, asistidos por el gran pontífice y ante el sacerdote de Júpiter, a quien los interesados ofrecían un sacrificio que figuraban un pan de trigo. Precisamente ese pan era denominado el pan farreus, ¿sí? Y conjuntamente ofrecían ese pan farreus. Así la mujer era admitida en la comunidad del pater. Este rito con el tiempo fue el menos usado. Y además participaban en ellos los flamines, que era uno de los colegios sacerdotales que vimos en las primeras clases, ¿sí? En segundo lugar está la coentio, que fue una emancipatio, o se realizaba a través de una emancipatio, por la cual la mujer era vendida, o ella misma se vendía al marido, declarándose que tal venta era matrimonio causa, o sea, en causa de matrimonio y no como esclava. ¿Por qué dice que puede ser autovendida? Porque ella puede ser una sui iuris, que no tenga nadie que ejerza sobre ella la patria potestad. Entonces ella misma se vende al marido en causa de matrimonio y va a pasar a ser alieni iuris de su esposo. En tercer lugar y último, el llamado usus, que eran
Normas propias de la usucapión. El marido adquiría la manus por el uso, es decir, reteniendo a la mujer en posesión durante un año. Se podía interrumpir ese plazo si la esposa permaneciera fuera de la casa del marido por 3 noches, lo que ellos llaman el trinoctium, ¿sí? Con lo cual quedaba disuelto el matrimonio. Este modo del usus fue abolido con el tiempo en Roma. Había un llamado también matrimonio sine manum, y era un matrimonio que realizaba el pater para procurarse hijos sin agregar a su familia a la mujer que se prestara a dárselos. Si esta mujer era una alieni iuris, cuando se casaba, continuaba sometida a la patria potestad de su pater, o sea que no sufría capiti diminutio mínima. En cambio, si era su iuris, debía nombrársele un tutor y caía bajo lo que se denominaba la tutela mulierem. ¿Qué se requería para celebrar el matrimonio? En primer lugar, la llamada capacidad jurídica o el ius connubii, ¿sí? Y solo los ciudadanos romanos tenían ese ius connubii. Dentro de los ciudadanos romanos mismos, durante un tiempo estuvo prohibida el matrimonio o fue un impedimento matrimonial la diferencia social entre patricios y plebeyos, que luego fue zanjada o eliminada por una ley posterior, ¿sí? Por lo tanto, todavía quedaban exentos los peregrinos, los latinos y los esclavos, obviamente. Se pedía capacidad sexual para procrear, o sea que ambos hubieran entrado en la pubertad, cosa que ocurría a los 12 años en la mujer y a los 14 al varón. Con el tiempo se amplió a los impúberes que demostrasen cohabitación y afectio. ¿Sí? Cosa media traída de los pelos, pero bueno, existió. Se requería el consentimiento de los cónyuges y del pater family. Obviamente si estos fueran alieni iuris. El consentimiento podía ser negado por el pater hasta que una lex Iulia de la época de Octavio Augusto, la lex Iulia de Maritandibus, autorizó la venia supletoria del magistrado cuando la negativa no estuviera justificada. Fíjense que cuando requería la autorización del matrimonio, los hijos menores, se instauró en los sistemas jurídicos la venia supletoria a través del juez, ¿sí? Con lo cual eso viene de la época romana ya. ¿Cuáles eran los impedimentos matrimoniales? O sea, creo que impedía que se celebraran las nupcias en Roma. Estas van a ser de distinto índole. Pueden ser éticas, sociales, políticas, religiosas. Y eran obstáculos legales que se oponían a la realización de las legítimas nupcias. El primero, vamos a hablar de impedimentos de carácter absoluto. Uno de ellos podía ser que la persona hubiese hecho votos de castidad, o sea, el voto de mantenerse casto o casta. O cuando subsistiera un matrimonio anterior, lo que se conoce como impedimento de ligamen, cosa que en la actualidad todavía existe. Sí, uno no puede contraer matrimonio si no tiene disuelto un matrimonio anterior. Y como impedimentos relativos, van a implicar la prohibición nupcial para determinadas personas. Por ejemplo, el parentesco estaba prohibido en línea recta, ya sea natural o adoptiva, hasta el infinito, o sea, ilimitadamente.
En tanto, en la línea colateral, hasta el 6º grado. En cambio, en la afinidad, había prohibición total en línea recta y en colateral hasta el 2º grado, o sea, hasta los cuñados. También estaba prohibido, en la época del cristianismo, el matrimonio entre cristianos con herejes y judíos. Los llamados impedimentos éticos también incluían esta categoría. El adúltero con su cómplice, el raptor con la raptada, el hijo con la prometida del padre, algunas funciones públicas o privadas, y los tutores o los curadores antes de rendir cuentas con sus tutelados o curados. Acá faltaría poner como impedimento matrimonial, le decía, la diferencia de clases, que más o menos en el siglo III a.C. fue abolida ese impedimento. ¿Por qué? Porque los patricios se dieron cuenta que había muchas plebeyas que, además de ser muy bonitas, tenían mucha plata y por lo tanto podían aportar buenas dotes, ¿sí? Entonces esa ley liberó el matrimonio entre patricios y plebeyos. ¿Qué efectos van a tener el matrimonio respecto de los cónyuges? Primero, le va a imponer la obligación de fidelidad. Pero obviamente había diferencia entre mujer y hombre adúltero. O sea que el adulterio no se va a comprobar o evaluar de la misma manera si el adúltero era un hombre o si el adúltero era una mujer. Fíjense que esto llegó hasta nuestros días, ¿sí? Cuando el adulterio, a principios del siglo pasado, y bastante entrado el siglo pasado, una mujer lo cometía aun cuando estuviese una sola vez con un hombre, y el adúltero, para ser considerado tal, debía tener manceba en casa, o sea que se tenía que traer la mina a vivir con él para ser considerado adulto. Ahora, si salía con la mina por ahí, no había drama, ¿sí? Por eso fíjense que esos efectos distintos para hombre y mujer se trasladaron en el tiempo. El segundo efecto es la cohabitación. Habitar la casa del marido y seguirlo. Y la esposa adquiría el nombre. Fíjense que el derecho o la obligación de cohabitación subsiste en la actualidad, pero el tema del nombre, que duró hasta prácticamente 1987, cuando se sanciona la ley de matrimonio civil y divorcio vincular, ¿sí? Recién ahí la mujer es liberada de utilizar el apellido del marido o el apellido de casada, como se decía. ¿Por qué? Porque en un momento, si una mujer utilizaba el nombre de soltera siendo casada, podía ser una causal de agravio para el hombre, ¿sí? Porque la muy desgraciada estaba tratando de esconder su condición de casada para hacer algo, quién sabe qué por ahí, ¿no? Era como si dijera, se iba de trampa porque ponía el nombre de soltera. A partir de 1987 la ley... Ay, profe. ¿Eh? ¿Cómo? Ay, sí, que se iba de trampa. Claro, ¿viste? Era bueno, porque no usaba el apellido de casada, inclusive fue causal de divorcio en determinado momento, que la mujer firmara como soltera, ¿sí? Porque era una terrible trucha, ¿sí? Bueno, me mató la muy desgraciada. ¿Cómo? Me mató la muy desgraciada. ¿Viste? Pero pensaban así, era el pensamiento del hombre. Pensá que hubo filósofos que pensaron que la mujer no tenía alma. Con eso te podés imaginar todo el resto, ¿no? De decirle desgraciada no era nada. Bueno, tercero, alimento, que era
proveerla de comida, vestido, habitación, protección y representación en la justicia, obviamente porque la mujer no era de derecho propio, ¿sí? Dependía del marido para ser representada en la justicia. Hay una actio interdictum de uxor exhibenda educenda, que no se lo acuerden porque ni me lo acuerdo yo tampoco, que era una acción que podía intentar el marido contra cualquier persona que se apoderara ilegítimamente de su mujer, ¿sí? Aún cuando fuese su propio pater family, o sea, el propio pater family de la mujer, ¿sí? O aún su propio pater family, ¿sí? ¿Qué efectos va a tener el matrimonio respecto de los hijos? Lo que se denomina la filiación. Una filiación va a ser legítima cuando el nexo que hay entre el engendrado y sus padres proviene de unas legítimas nupcias. Y la ley va a presumir que aquel que nacía dentro de los 180 días de celebrado el matrimonio y antes de los 300 de su disolución era un hijo legítimo. Esta presunción solo podía ser destruida si el padre probaba la imposibilidad de haber cohabitado con su mujer o su impotencia para la unión carnal. Fíjese que esa impotencia es lo que se denomina impotencia generandi, ¿sí? La impotencia de mantener relaciones sexuales, ¿sí? Y es la única causal que se admite para pedir la nulidad dentro de la impotencia, ¿sí? No la impotencia generandi, sino la impotencia, lo que se llama la impotencia coendi, la impotencia de cohabitar sexualmente con su mujer, no la impotencia de generar descendencia. La acción del derecho romano le otorgó a la esposa para el reconocimiento de los hijos, se llamó actio de parto agnosendo, ¿sí? Si al momento del divorcio la mujer se creía embarazada, debía comunicárselo al marido dentro de los 30 días. Si este estaba muerto, se lo debía comunicar a los interesados. Caso contrario, perdía la acción. Pero el hijo podía en todo momento hacer valer sus derechos por una acción de libera agnosendo. Fíjense que esto se parece bastante a la actualidad, en las cuales las acciones de filiación tienen plazo de prescripción para el padre, por ejemplo, pero nunca para el hijo, ¿sí? Con lo cual el hijo las puede intentar en cualquier momento, ¿sí? Fíjese que en Roma era precisamente igual. ¿Por qué? Porque el hijo podía no tener conocimiento de quién había sido su verdadero padre, y en el momento que entrara en conocimiento de ello, aun cuando hubieran pasado 20 años, podía intentarlo. Eso iba a tener consecuencias en muchos aspectos, pero sobre todo iba a tener una importancia fundamental en el tema sucesorio, ¿sí? Los hijos tenían derecho a exigir de sus padres alimento en primer lugar y en su defecto a los abuelos. ¿Qué quiere decir? El derecho alimentario ya existía en Roma. Y este derecho alimentario era recíproco. ¿Qué quiere decir? Que así como los hijos podían pedirlo a sus padres o a sus abuelos, los abuelos o los padres podían pedírselo a los hijos también. Y los hijos debían primordialmente respeto y obediencia a sus padres. ¿Cómo se va a disolver el matrimonio? El matrimonio se disuelve por la muerte. Y esa muerte se va a equiparar a la ausencia. ¿Qué quiere decir? Si un romano se fue a la guerra y no volvió, es muy probable que haya muerto, ¿sí? Por lo tanto, la ausencia se va a equiparar a la muerte. La otra es la pérdida de la capacidad matrimonial. Cuando sufre una capit diminutio máxima, o sea, cuando pierde la libertad, o cuando pierde la ciudadanía porque se ha ido a otro lugar. También podría sobrevenir un impedimento
por ejemplo, si el suegro adoptaba al yerno. ¿Por qué? Porque en este caso se convertía en hermano de la esposa y nacía un impedimento de sangre, ¿sí? O por haberse producido el divorcio por falta de affectio maritalis en uno o en ambos cónyuges. ¿Por qué? Porque el matrimonio fue una institución eminentemente disoluble. ¿Qué quiere decir? Si bien estaba pensada para durar una eternidad, era esencialmente divisible, o sea, en cualquier momento se podía disolver. Y se realizaba a través de una simple declaración de cualquiera de los esposos de querer extinguir el vínculo, que se denominaba repudio. Esta podía ser hecha en forma oral, escrita o por un mensajero. Con el tiempo se va a distinguir el divorcio por mutuo acuerdo, el divorcio unilateral, que es por culpa, y va a ser castigado salvo justa causa, cuando hubiera conjura, adulterio, alejamiento, etc. Y en la época de Justiniano se van a distinguir dos más. Uno en forma unilateral y sin causa, que va a ser ilícito y castigado. Y un segundo divorcio llamado de bona gratia, que era lícito y que no era imputable. Por ejemplo, cuando hubiera sobrevenido impotencia en el cónyuge, obviamente la impotencia siempre apunta a la impotencia masculina, ¿sí? O cuando hubiese celebrado un voto de castidad, o cuando el esposo hubiese caído en cautividad. Las penas por divorcio sin causa fueron esencialmente de dos tipos. Uno, el retiro forzado a un convento, y después la pérdida de la dote, la donación o de la cuarta parte de los bienes. Fíjense que también ustedes van a encontrar algunos castigos para el matrimonio, pero sobre todo para aquel que no se casare o para que habiéndose casado no tuviera descendencia, que van a estar dentro de las leyes Iulia de Maritandibus, que son de la época de Octavio, y que castigaban a aquel que no contrajera nupcias o aquel que habiéndolas contraído no tenga descendencia, y generalmente le van a castigar haciéndolo o restándole ocasión sucesoria en sus ascendientes, ¿sí? Después lo vamos a ver en la época, perdón, en la parte de sucesiones. Y una forma que acá, justamente acá está en esta plaquita, está la legislación matrimonial de Augusto. Una forma que no dice ahí, en la plaquita no está puesta, pero que el matrimonio celebrado a través de la confarreatio, por su importancia, requería una ceremonia inversa para disolver el vínculo nacido de la confarreatio, que era la denominada difarreatio, ¿sí? Que guardaba los mismos parámetros que la anterior, ¿sí? Y en el cual los cónyuges, en lugar de manifestar su vocación de estar juntos, iban a tener que manifestar su intención de no permanecer en esa situación, ¿sí? Yo les mencioné la legislación matrimonial de Augusto. Algunos la conocen como Lex Iulia de Maritandibus, otras la conocen como Lex Iulia de Maritandis Ordinibus, ¿sí? Uniendo las dos palabras, Maritan y Ordinibus, ¿sí? Hacen un combo de las dos y ponen Maritandibus. Pero es lo mismo, que basta con que pongan Lex Iulia de matrimonio, si lo tienen que usar, es así.
es del año 18 a.C., los primeros 10 años del reinado de Augusto, digamos, del imperio de Augusto. Y hay una segunda ley que es la Papia Poppaea, que tiende a favorecer a la prole numerosa. La jurisprudencia la va a unir en una sola, bajo el nombre de Iulia et Papia, y obligaba a contraer matrimonio a los varones solteros entre los 25 y los 60 años de edad, o sea, los que hubieran llegado solteros a los 25 a los 60 años, y a las mujeres entre los 20 y los 50 años de edad. Si no respetaban este imperativo, eran sancionados con una incapacidad sucesoria, y un castigo para suceder, que también se aplicaba a los casados sin hijos. ¿Sí? Al revés de la serie, casados con hijos, acá eran casados sin hijos. ¿Por qué? Porque lo que se trataba de favorecer era la ampliación de la masa humana de Roma. Por eso se tendía a favorecer el matrimonio y a la prole. Los solteros tenían una incapacidad total para adquirir por testamento, y los orbi, o aquellos que se casaron y no tenían hijos, se veían privados de las liberalidades con las que hubieran sido favorecidos por causa de muerte. O sea, si bien no se los privaba de los testamentos, por ejemplo, no podían constituirse en legatarios. En ambos casos, a las partes que dejaban de recibir se las reputaba vacantes, y por consecuencia pasaban a herederos o legatarios que tuvieran hijos, o a la falta de estos al fisco. También existieron penalidades para viudas y divorciados, que no contrajeran nuevas nupcias en 2 años la viuda y en 18 meses los divorciados. Como ven, esta ley te quería casar o sí o sí. En favor de los que cumplían la ley, se le otorgaban privilegios y ventajas. ¿Sí? La rigidez de estas leyes hicieron que se llamaran caducarias y quedaron sin efecto en la época de Justiniano. Con respecto a las segundas nupcias, la mujer debía guardar un tiempo de luto de 10 meses, basado en la reglita esa de la imputación de la paternidad, y 1 año cuando en el derecho posclásico, o sea, primero fue de 10 meses y luego pasó a los 12, con el fin de dar certeza a la paternidad, evitando lo que se llama la turbatio sanguinis, o sea, incorporar sangre de otra persona en una familia. El concubinato fue considerado la unión estable entre hombre y mujer, sin que medie intención recíproca de estar unidos en matrimonio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Unión estable de hombre y mujer sin tener intención. Y fue la única forma posible de unión entre libertos y mujeres sancionadas con la tacha de infamia. Con el tiempo se buscó de suprimir el concubinato, y Justiniano va a prohibir que un hombre tenga varias concubinas. La edad mínima para ser concubina para la mujer era 12 años, al igual que el matrimonio. Y la concubina de un hombre no podía hacerlo de su hijo o su nieto, porque le regían los mismos impedimentos de sangre. Y una liberta concubina de su patrón no podía abandonarlo. ¿Sí? Por último, Justiniano va a reconocer una sucesión intestada a favor de la concubina. Fíjense que en la actualidad el concubinato o uniones de hecho, como se llaman ahora, todavía carecen de vocación hereditaria. ¿Sí? ¿Qué régimen va a tener, o régimen patrimonial va a tener el matrimonio? Si el matrimonio es cum manu, todos los bienes que tiene la esposa pasan al marido. Lo mismo para las adquisiciones que se realizara, se hacían propiedad del cónyuge. A la muerte del esposo le sucedía como si fuera tu hijo. ¿Qué quiere decir? Que la mujer va a transmitir todos los bienes que poseía a su marido. Eso si la mujer fuera una mujer sui iuris al momento del matrimonio. ¿Sí? Y todo lo que adquiriera
pasaban a ser propiedad del cónyuge, o sea que no adquiría nada a nombre propio. Y a la muerte de su esposo va a ser considerada como si fuera una hija. En cambio, si el matrimonio era sine manu, la mujer seguía perteneciendo a la familia paterna, por lo tanto, tenía vocación sucesoria respecto solo de su familia paterna y no tenía ningún tipo de vocación sucesoria respecto a la familia de su esposo. Con respecto a los alieni iuris, todo lo que adquirieran integraba el patrimonio del pater family, o sea, integraba el patrimonio familiar. Con respecto a los sui iuris, la esposa era propietaria de todos sus bienes y de los que adquiriera durante las nupcias. Hay una presunción, pero bueno, eso no es importante, que las adquisiciones delante de la mujer durante el matrimonio se presumían hechas por el esposo, salvo que lo probara lo contrario. El marido no tenía la facultad sobre los bienes de la esposa, salvo que éste le encargare la administración. Esto es cuando era sui iuris, ¿sí? Bienes confiados a la administración del marido se llamaban extradotales o parafernales. Disuelto el matrimonio, el marido debía devolver estos bienes a su esposa, como en medida preparatoria de la reivindicate. Bueno, eso no es importante. La dote, que vimos ya como promesa de dote, se designaba así al conjunto de bienes o cosas particulares que la mujer, su pater u otras personas en su nombre aportaban a causa del matrimonio y tenían como fin atender a los gastos que demandase la futura vida matrimonial. Era una dación con causa onerosa de servir al sostenimiento de las cargas matrimoniales. ¿Por qué? Porque tenían un fin de ser consumidas, ¿sí?, a través de la vida conyugal. Y era obligación del marido restituir la dote en caso de que el matrimonio se disolviera. Tenían como requisitos contraer un matrimonio válido, y quedaba en propiedad del... contraer un matrimonio válido sirvió como condición de que se llevara a cabo un matrimonio o promesa. Si no, se disolvía. Eso no importa. Se reconoció el derecho de recuperar la dote a la mujer al producirse la disolución conyugal. Obviamente, si se disolvía por cualquier causa el matrimonio, ¿sí?, la dote tenía que volver a la mujer o a la persona que la dio por la mujer. En general podemos decir que la dote debía volver a quien la hubiese constituido. Y así como los peculios tenían orígenes, también las dotes tenían origen, y va a ser llamada dos profecticia cuando el pater de la esposa hubiese constituido la dote. Ahora va a ser llamada adventicia cuando la dote fuere constituida por la misma mujer, por su madre o por un tercero. Y la dote va a ser recepticia cuando se reserve el derecho de recuperarla en caso de disolución. ¿Cuáles debían ser o cuáles podían ser los objetos que constituían una dote? Cualquier cosa que estuviera en el comercio, tanto cosas corporales como derechos reales o creditorios, ¿sí? ¿Cuándo el marido podía retener la dote? El marido podía retener la dote cuando existieran hijos, aun cuando se disolviera el matrimonio. Segundo, como sanción por el adulterio de la mujer. Tercero, para castigar una conducta menos grave. Fíjense hasta dónde llegaban, ¿sí? O por gastos útiles que hubiera realizado. O cuando la mujer hubiera sustraído indebidamente de cosas de los bienes del esposo. Y hay una llamada acción de cosas de la esposa que la va a ejercer la mujer por causa de disolución del matrimonio, y muerto el marido la ejercía contra el heredero o los herederos.
y también la podía ejercer su pater en caso de la muerte de esta hija. Justiniano va a favorecer a la mujer. Fíjense que Justiniano es un hombre que luchó contra muchos prejuicios. Si ustedes leen la historia de Justiniano, Justiniano se casa con una mujer que, si no me equivoco, era actriz. Y en esa época las actrices eran consideradas más o menos como las prostitutas, ¿sí? Con lo cual dicen que Justiniano se casó con una prostituta, desafiando las costumbres de la época. Por eso favoreció mucho a la mujer. Eliminó las retenciones. Creo que, si no me equivoco, la mujer de Justiniano se llamó Lucrecia. Pero después me voy a fijar bien. Eliminó las retenciones. La mujer mantenía la propiedad de los bienes y el marido tenía respecto de ellos solo el usufructo. La dote siempre era restituible. Y esta acción para recuperar los bienes se va a sustituir por la acción de lo ya estipulado. Y para garantizar la dote, creó una hipoteca sobre el patrimonio del marido. ¿Qué quiere decir? Constituyó un derecho real de garantía para garantizar los bienes de la dote. Ese derecho real de garantía gravaba bienes inmuebles propiedad o muebles propiedad del esposo, ¿sí? Eso por si el esposo decía que se perdieron los bienes de la dote, él debía garantizarlo con los bienes propios. Por último, por último del día, porque llegamos más que justo, no llegamos a dar tutela y curatela, la vamos a dar la próxima y vamos a incorporar ahí, ya vamos a arrancar con la parte sucesoria. Vamos a hablar de las dotes, de las donaciones nupciales, que son las donaciones que hace el futuro marido a la mujer y cuya validez dependía jurídicamente de la celebración y la subsistencia del matrimonio. Las donaciones estaban prohibidas entre cónyuges, por eso debían hacerse antes o prometerse donaciones ante las nupcias. Al igual que la dote, consistía en una reserva a favor de la mujer y de los hijos. Muerto el marido, la mujer la retenía, y en caso de que hubiese hijos, la mujer gozaba el usufructo. Muerta la mujer, los retenía el marido y los hijos. Justiniano permitió que se hiciera, después de realizado el matrimonio, donaciones propter nuptias. Para el resto estaba prohibido y se regulaban como la dote. Esas donaciones después del matrimonio, con la evolución del derecho, fueron prohibidas, ¿sí? Y en nuestro derecho no existen las donaciones entre cónyuges. Las donaciones entre cónyuges se prohibieron para evitar que se pusiera precio al afecto conyugal y por peligro de que el amor pudiera inducir al cónyuge más generoso a desprenderse de sus bienes en beneficio del otro. Con el tiempo se fueron atenuando, ¿sí? Pero bueno, sepan que en la actualidad no existen las donaciones entre cónyuges. A pesar de que yo tengo un juicio por nulidad, por nulidad de instrumento público, porque una escribana hizo una escritura pública de donación de la mitad de un bien de un esposo a favor de la esposa. Y no solo eso, sino que esa escritura de donación fue inscrita en el registro de la propiedad, y no solo inscrita, sino constituida como bien de familia, con lo cual que la liebre se le escapó a todo y después hubo que tramitar la nulidad de esa escritura pública para poder regularizar las cosas, ¿sí? Bueno, con esto, al galope, hemos terminado por el día de hoy. Este Power se los voy a tratar de subir esta tarde y el viernes vamos a arrancar con el Power que tengo de tutela y curatela, que sería lo que nos faltaría de dar,
que igual es la otra unidad, ¿no? Ya era mucho pretender dar las 2 unidades hoy, pero bueno, tutela y curatela la daremos y arrancaremos, sí, con sucesiones para tratar de meterle pata, ¿sí? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, ¿alguna pregunta que quieran hacer? No, profe. Todo claro. No, profe. No. Bueno, hoy igual les mando el Power, así lo van viendo y con eso van a tener como para pegar una buena repasada. Entonces los dejo y nos veremos el viernes, Dios mediante. Muchas gracias. Buenísimo, profe. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Buenas Chao, profe, hasta el viernes.